Hey, ¿qué tal amigos de Facebook, Spotify y YouTube? Espero que se encuentren bastante bien el día de hoy. También que estén teniendo una bonita noche. Y pues como siempre aquí tenemos al buen Moy. ¿Cómo estás, Moy? ¿Qué pasa? Buenas noches. ¿Qué pasa, Moy? ¿Un poco nervioso o qué? Lo normal para mis primeras veces en este mundo de del influencer. Del influencer. Bien, bien. Mira, bueno, cabe recalcar que en esta ocasión, Moy, por el tema que vamos a estar hablando, como puedes ver de fondo tenemos a Little Nick Maze. Es un juego bastante tétrico, bastante recomendado. Marlene, muchísimas gracias, Marlene, por seguirnos. También vi que Fernanda ya nos está siguiendo. Muchísimas gracias también. Muchísimas gracias por ese grandioso like que nos están dejando. Ya saben, si nos quieren seguir apoyando, nos apoyan compartiendo el video, recomendándolo, dejando su like y dejando su comentario. Vamos a ver, deja ver los comentarios, por aquí los tengo. Ok. De hecho, intenté... Rafa Medrano, muchísimas gracias, Rafa, por ese like. Muchísimas gracias, te lo agradezco que estés aquí. De hecho, también estoy trabajando en un mod donde va a estar agradeciendo a cada comentario que estén poniendo. Espero que sí se haga. Pero que sí esté funcionando. Qué buena idea. De cualquier forma, pues nos pueden decir, ¿no? De si el audio se escucha mal, lo que sea. ¿Sabes? Entonces, mira, Moy, pues la dinámica que tenía para hoy, como te había comentado, pues es sobre el aborto, ¿no? Un tema bastante controversial. Mira, aquí tengo los comentarios. Isaú Bolaños es un nuevo seguidor. Muchísimas gracias, Isaú. Bienvenido. Mira, pues ya tenemos varios comentarios, Vamos a ver, tenemos de Moisés. Pues Moisés puso hola. Dice Joel Flores, estoy listo para ponerme en el modo víbora. Genial. Joel, muchísimas gracias por ese like también. Aquí tienen mi cura de felicidad, Marlene. Genial. Dice, me quedé picado con el live de ayer, vengo por más. Excelente, Sánchez, Luke, Anthony. Es que Anthony vio el video en YouTube. Sí, qué chido, la verdad, creo que le gustó bastante. Eso me alegra. Dice... Sí, vi que varias personas realmente se habían tomado la molestia de ver nuestro video, se les agradece bastante. Sí, la verdad que chido, la verdad, sí, se siente bastante chido que se vea ese apoyo. Y dice Valeria, no me avisaste, perdón, Vale, pero lo puse en el grupo, me consta que lo acabo de poner en el grupo. Yo no sé, yo no estoy en ese grupo del que me hablan. Perdón, perdón. Bueno, es el normal, creo que el de orgánico. La cara de felicidad. Es el que leíste. Bueno, ok, la dinámica de hoy, Moy, no sé, si te parece. Voy a exponer el tema de pie a pa para que se entienda mucho mejor. Tratando de ser un poquito más, ser bastante pragmático en este tema y tocándolo ahora sí que pues con pincitas, ¿no? Porque es un tema bastante controversial que cualquier error pues sí puede costar el ban. Ahora sí, bueno, creo que en ese tema que vamos a tocar no hay ninguna política que se infrinja de parte de Facebook o YouTube o Spotify, así que no creo que haya algún problema, ¿sale? Entonces, si estás de acuerdo, son como, es un ratito, ¿no? De toda la explicación que voy a dar. Y pues de ahí en más, pues ya, les agradecería mucho sus opiniones en los comentarios, tu opinión también, Moy. Ahora sí que, y si gustan criticarme después de lo que diga, sin pedos, ¿va? A mí casi no se me da, así que adelante. Muy bien, muy bien. Bueno, le voy a bajar un poquito mi música porque si me desconcentro un poco. También pido una disculpa si hablo muy rápido. Lo que pasa es que cuando pongo algún tema que me late mucho o que lo he preparado, pues sí hablo demasiado rápido, ¿sabes? Entonces, una disculpa de antemano. Y pues voy a comenzar. Ok. Bueno, el aborto. Antes de hablar del aborto, quería especificar algunos términos específicos para no caer en ambigüedades y poder entablar un debate como se debería de hablar de este tema, porque es un tema bastante complejo. Partamos del principio de que nadie en su sano juicio o en su uso de moral hace abortos por gusto. Nadie aborta por gusto. O sea, el aborto se debería de entender desde las necesidades, desde sus motivaciones
desde el contexto, desde el por qué se usa el aborto. Nadie aborta como un fin en sí mismo. Nadie es de que, quiero abortar el fin de semana, así que tengo relaciones sin protecciones y para poder el fin de semana ir a meterme un tubo o tomarme pastillas para matar a un feto. Nadie hace eso en su sano juicio. Eso sería un tipo de sociopatía o comportamiento psicótico y pues eso no es lo que estamos hablando. Nadie aborta por gusto, ¿ok? Partamos desde ese principio y tratemos de entablar una conversación de qué implica el debate del aborto. Y sobre todo porque aquí en México esta semana fue un tema muy complejo a nivel político y fue altamente moralizado. Y yo creo que cuando entra el tema de la teología y el moralismo, simplemente a imponer lo que uno cree que debería ser el otro por su entendimiento de la moral o por su entendimiento religioso o creencias morales, se mancha mucho y hace mucho daño. Entonces quiero ayudar como a investigar cómo se debería de conversar sobre el aborto. El primer punto es: nadie aborta por gusto, nadie lo hace por placer, no es un gusto, es algo lúdico, que no es una persona que busque o que lo planee. Nadie tiene el aborto como un fin en sus decisiones. Ninguna mujer o un hombre o una pareja dice vamos a tener relaciones sexuales desprotegidos para que te embaraces y podamos ir a abortar el siguiente mes. Nadie. Quiero dejar eso en claro. Segundo, ¿qué es una persona? ¿Qué es lo que justifica una persona? La palabra persona se refiere, más bien todavía no es una persona. La palabra persona viene de la etimología de máscara, que se usaba en los teatros antiguos para actuar y representar personajes. Entonces, cuando tú eres una persona o tú tienes una personalidad, esa persona o esa personalidad solo existe o solo está instaurada una vez que se hace uso del lenguaje y una vez que pertenece a la sociedad y pertenece a la comunidad, porque las personas y las personalidades se logran a través de la intersubjetividad. Y obviamente muchos rasgos está implantado a través del lenguaje que se comunica y que nos instaura, el lenguaje que nos significa, las cadenas significativas del lenguaje. Entonces, para ser una persona necesitas estar instaurado en la sociedad. Entonces, desde allí hay un término súper complicado, no podemos decir que estamos defendiendo personas. Otro término importante es hablar del individuos. ¿Qué es un individuo? Un individuo, si no queremos decir que lo que una mujer embarazada lleva dentro de su vientre es una persona, no es una persona, porque todavía no está instaurado en la sociedad, todavía no está instaurado en el lenguaje, no tiene una personalidad que lo refleje o que lo identifique dentro de la intersubjetividad de la comunidad. Entonces todavía no es una persona. ¿Será un individuo lo que una mujer carga? La palabra individuo viene de indivisible, no se puede dividir. Individuo. Entonces, pues mira, no es un individuo porque está adentro de una mujer, todavía se puede dividir. Allí entramos en un tema muy complicado que es cuántos granos de arena hace una duna. Exactamente cuando se hace la distinción entre un individuo y un individuo. Es algo que todavía se puede dividir como dos seres que están cohabitando un cuerpo versus un individuo que ahora sí ya no se puede dividir, ¿no? Una persona la cortas a la mitad, se muere, pero si sacas al feto de la madre, dependiendo cuando lo saques, todavía puede existir de alguna manera. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa distinción de decir son individuos. No necesariamente son individuos, habría que determinar en qué momento se hace esa partidura y si realmente es un individuo o no. Entonces, recapitulando, primero, persona tiene que ver con personalidad y tiene que ver con las máscaras que usamos de manera social para instaurarnos en la subjetividad. Estar atravesados por el lenguaje a grande rasgo es tener esta característica de yo actúo de una manera que es socialmente aceptada, reconocida, gratificante, funcional, utilitaria, lo que tú quieras. Entonces los fetos todavía no son personas porque no están instaurados en el lenguaje y no tienen una pertenencia social aún. Aunque se hable de ellos, ellos no hablan de nosotros ni ellos no están significados por el lenguaje todavía. Entonces los fetos no son personas. Ahora la pregunta es, ¿son individuos? Ahí habría que entender exactamente cuándo en el momento, porque todavía no se puede separar de la madre para poder sobrevivir. Si lo separas demasiado temprano dices, ok, lo saco de la matriz porque es un individuo y lo dejo aquí en esta cunita y se va a desarrollar solo. Si lo haces a partir del día 4 o del día 5, pues se va a morir. Invariablemente que trates de protegerlo como un individuo, pues no tiene las capacidades de ser individual todavía. Todavía está codependiente, está simbiótico, es un individuo dentro del cuerpo de una mujer que sí se podría considerar como individual. Entonces realmente no se puede llamar individuo, depende en qué momento de la gestación te estés refiriendo.
Ahora hablemos un poquito de, para poder juzgar a partir de qué momento tiene diferentes implicaciones dentro de la gestación el tema del aborto, tenemos que entender los dos principios fundamentales de la ética, que es firmeza y generosidad. Firmeza es la capacidad del individuo de mantener su propia integridad de vida y su propia seguridad. Lo primero que uno que tiene que hacer como ser humano, como individuo ético, es la firmeza. Es yo me puedo mantener, tengo que proteger mi salud, integridad, mi bienestar, mi longevidad y mi prosperidad y mi capacidad de producción. Lo primero que se tiene que proteger dentro de la ética es este concepto de la ética, o mínimo cada uno de nosotros es responsable de defender este concepto. El segundo concepto de la ética es la generosidad, que es ayudar a defender la firmeza de los otros. Entonces, si ya pudiste asegurar tu propia firmeza, ahora la ética te dicta que tienes que ser generoso para defender la firmeza de los otros. Pero aquí es el mismo principio del avión. El principio del avión, no sé si lo han escuchado, esta metáfora que se usa para explicar este concepto, es cuando un avión tiene un problema a 10.000 pies de altura, pues caen las mascarillas del techo. Lo que te dicen es, primero ponte la mascarilla tú y luego le pones la mascarilla a los niños, a los ancianos, a los que no lo pueden hacer por sí solos. Entonces ese es un principio ético. ¿Por qué es un principio ético? Porque primero defiendes la firmeza, después defiendes la generosidad. Primero tú te encargas de tu integridad, de tu capacidad de supervivencia, porque si tú puedes sobrevivir, puedes cuidar a los otros. Si tú no sobrevives, no puedes cuidar a los otros. Si no cuidas primero tu firmeza, te mueres y te vuelves incapaz de cuidar a un segundo. Si no, no tienes capacidad de generosidad. Por eso la regla de primero la firmeza y después la generosidad. Habiendo establecido esto, es muy complejo hablar del aborto porque el aborto me parece que hoy en día cuando se discute primero que nada de un discurso muy tonto bipolar como es que soy pro vida o pro libertad, como diciendo defiendo todas las vidas por igual y defiendo la libertad de las mujeres en cualquier condición, cuando realmente no es tan simple, no debería ser tan blanco y negro y es mucho más complejo que eso. Se lo voy a plantear de esta manera: hay diferentes momentos para matar. ¿Ok? Y seámoslo muy sinceros, para evitar la vida. Puedes hacer prácticas anticonceptivas, puedes hacer feticidio, infanticidio, homicidio y eutanasia. Son diferentes momentos en donde se toman decisiones con diferentes implicaciones y diferentes contextos para justificar o no el prevenir la existencia de la vida, el limitar la existencia de la vida, el quitar una vida existente o en terminar una vida por capturar alguna situación. Entonces es métodos anticonceptivos, feticidio, infanticidio, homicidio y eutanasia. Aquí es donde el tema se vuelve bastante complejo porque entre los métodos anticonceptivos, el feticidio y el infanticidio es muy complejo y prácticamente cada par de semanas o cada semana es un contexto diferente o una interpretación diferente de cuáles son las implicaciones éticas de tomar la decisión de acabar con una vida de manera prematura o de manera temprana o de manera longeva, dependiendo de lo que tú juzgas como es y en qué momento la vida se vuelve digna o no de ser defendida. Entonces, por ejemplo, un argumento muy fuerte que se hace es decir que la corteza cerebral, que es cuando empieza la actividad cerebral de un cuerpo, es a partir de la semana 30. Antes de la semana 30 ni siquiera hay conciencia. Tú podrías juzgar que existe actividad biológica, pero tendrías que determinar si la actividad biológica determina lo que es vida, cuando no necesariamente existe una actividad cerebral. No existe un uso de conciencia hasta la semana 30 donde se forma la corteza cerebral. Entonces ahí ya podrías formar un argumento muy interesante. Pero la otra es, antes de la semana 3, el bicigoto todavía ni siquiera está pegado a la pared de la matriz. Entonces todavía solo es una bola de células que puede o no llegar a formar un feto. Todavía existe una posibilidad de que ni siquiera se pegue a la pared, que no se quede pegado y sabes, como esta práctica normal de que no hubo contacto y adherencia, entonces pues el feto se venga con el flujo menstrual y pues sea un embarazo frustrado de manera prematura. Entonces el hablar del aborto implica muchas cosas muy específicas en los diferentes momentos de la gestación. Entonces es muy difícil determinar, oye, estoy en contra del aborto, sí, pero ¿en qué semana? ¿En qué día? Y también contra los anticonceptivos, ¿y qué tal la pastilla del día siguiente? Y sabes,
Puede ser a la semana 29, que todavía no tiene corteza cerebral, o en la semana 31, que ya tiene corteza cerebral. Tiene que ser antes de la semana 3, cuando todavía no se pega a la pared, o cuando se pega después de la semana 3. Y los anticonceptivos, porque también usar métodos anticonceptivos es de alguna manera un preasesinato, porque lo que estás diciendo es que estás privando a los espermatozoides de que lleguen a los óvulos y fecunden la vida. Les estás metiendo el pie, básicamente, tal cual un proceso natural que inevitablemente llevaría a la potencial formación de la vida de un ser humano. Entonces, ¿por qué marcamos esta pauta arbitraria de en qué momento es una vida que merece ser defendida a lo que no es una vida que merece ser defendida? Ese es el criterio sumamente complejo de hablar sobre el aborto. Para mí, dos momentos o dos premisas que absolutamente justifican el aborto y para mí son muy, muy difíciles de desvalidar. La primera, cuando implican un riesgo para la madre. Los embarazos de alto riesgo. ¿Por qué? Porque esto va directamente en contra de sus dos principios de éticas de generosidad y firmeza. Si tú tienes un embarazo de alto riesgo, debería ser una obligación ética tanto de los doctores como de la madre y del padre buscar opciones de aborto, porque ponen en riesgo la vida de la madre, y es el mismo principio de la ética. Si la madre no puede determinar su propia firmeza de vida ética, entonces tampoco puede determinar un sentimiento de generosidad por el feto que aún nace. Entonces, en este sentido, si es un embarazo de alto riesgo, absolutamente tiene que haber opciones y libertad para que la mujer ejecute de manera segura un proceso de aborto, absolutamente. El segundo caso vendría siendo la violación, porque la violación no hubo la libertad ni la decisión de quedar embarazada. En ese caso, ni siquiera fue algo deseado, fue algo impuesto, sometido, que inclusive pudo haber sido a través de la violencia, y no quiero caer en moralismos ni nada de eso, pero absolutamente tiene que haber la opción del aborto en caso de violación, porque fue algo absolutamente no determinado. Fue, de nuevo, hay una implicación de firmeza donde la madre no tuvo ni siquiera la posibilidad de un sentimiento de autoconservación y autoprotección de sus libertades, y ya se tuvo que obligar a pasar un siguiente paso de ética, que es la generosidad, siendo que el primer paso no fue respetado. Entonces, absolutamente en los casos de violación también tiene que respetarse el derecho al aborto. Esos son dos casos donde para mí pues son prácticamente indiscutibles el derecho del aborto. Cuando la vida de la mujer está en riesgo, y segundo, cuando hubo un caso de violación que no respetó su derecho de decidir o no entrar al proceso de fecundación o procreación de vida. ¿Dónde se vuelve mucho más complicado? En los embarazos no deseados y en los embarazos imprudenciales. ¿Por qué? En los embarazos no deseados o imprudenciales, aquí prácticamente lo que tenemos que decir es que tiene que ser un caso por caso. Es algo sumamente difícil de generalizar y decir, claro que sí, completamente libre, abortos para todos, pastillas gratis para todos, clínicas para todos, o también decir, lo puedes nacer en cualquier momento, no existe ninguna implicación, ningún costo, no existe nada. Porque inclusive el costo es un tipo de penalización. Los costos existen a nivel estatal como multas, por decirlo así. Obviamente el problema del costo es que también ahí entra una dinámica completamente distinta, que la discriminación por clases, donde parecería que una persona que tuviera que pagar un costo para tener un aborto seguro, lo tendría como una opción más viable que una persona pobre que no tiene el valor adquisitivo para pagar un aborto seguro. Entonces obviamente entrar a costos como un tipo de penalización que no llega a ser criminalización nos mete a problemas raciales y de clases muy muy complejos, pero grandes rasgos en este segundo lapso, para mí lo que son absolutamente justificables, nuevamente donde implica cualquier riesgo de salud para la madre, o donde fue un caso de violación donde la madre no tuvo la intención, jamás, nunca lo quiso, el empezar el proceso de procreación de vida. En esos dos casos el aborto no debería tocarse, debería ser un derecho universal para la mujer. El segundo bloque, que es un poco más complejo, es en los casos de los embarazos no deseados o los imprudenciales. En los imprudenciales aquí entra el argumento de decir, pues es que oye, existen muchos métodos anticonceptivos, ¿por qué no tomaste algún método anticonceptivo en lugar de tener relaciones sin prudencia y caer en la necesidad de tomar el aborto como una precaución? Aquí el argumento tiene que ser, ¿realmente la madre tuvo acceso a todas estas técnicas anticonceptivas? Ese es el primer argumento que se tiene que hacer. Si tuvo acceso a pastillas, a métodos anticonceptivos, a limpieza, a cuidados, a higiene, a educación sexual, si tuvo un momento para entender su cuerpo, su sexualidad, las implicaciones de tener relaciones sexuales, ahí sí pues ya se podría cuestionar. Pero aquí es donde entra el parteaguas muy muy complicado para los países de tercer mundo.
¿Cómo puedes negarle a una mujer de bajos recursos la posibilidad de tener un aborto seguro si tampoco tuvo acceso a los métodos anticonceptivos? Aquí es donde entra la cruda moral muy compleja. A cualquier persona que sea en contra del aborto, lo primero que tienes que decirle es, vamos a suponer que todavía no vamos a entrar al argumento de cuándo se forma una vida o cuándo es una persona o cuándo es un individuo, que seguramente mucha de esta gente no tendría la capacidad de articular ese tema. Primero que nada, ¿tuvo esta mujer acceso a métodos anticonceptivos, a educación y a todas las decisiones necesarias para poder precaverse y no tener un embarazo imprudencial? Si la respuesta es sí, si fue educada, tuvo acceso a todos los métodos anticonceptivos, estaba en plena conciencia de lo que estaba haciendo, ahí sí puedes cuestionarle su derecho o no de aborto, porque tuvo todas las opciones del mundo para precaverse, protegerse, y aún así fue imprudente y ahora está poniendo, dependiendo del momento en el que se tome la decisión, la vida de otro individuo en riesgo a través del aborto. Solo si tuvo acceso a todos estos métodos conceptivos antes de caer en un aborto imprudencial. Aquí es donde la gente raramente tiene estas conversaciones. Si no cambia las condiciones materiales de la gran mayoría de las mujeres que se ven obligadas a cometer abortos de alto riesgo, si no cambias esas condiciones materiales, tampoco tienes derecho a criminalizar el aborto. Esto es lo que me parece hipócrita de estas conversaciones. Y la gran mayoría de la gente que defiende el aborto es de una postura moralista. Ok, si vas a ser moralista, entonces primero tu obligación es asegurarte de que estas mujeres, antes de hablar del tema del aborto con ellas, estén recibiendo toda la educación sexual necesaria, que tengan acceso a todos los métodos anticonceptivos, que tengan opciones, que tengan educación, que sepan de qué se trata su cuerpo y no realmente como pasa en muchos países tercermundistas. El promedio de edad para iniciar la vida sexual en México es de 12 años de edad. Háganme el favor, mientras no se arreglen estas condiciones materiales en que la mayoría de las personas de bajos recursos viven, no podemos tener una discusión moralista sobre la criminalización del aborto. Es absurdo, es completamente absurdo, y aún así me parece que cada caso debería considerarse caso por caso, porque son cosas sumamente complejas de hablar. El problema es que a fin de cuentas tenemos que legislar, tenemos que llegar a algún tipo de política pública para poder regular cómo se hacen esas transacciones y cómo la gente debería comportarse o no con estas situaciones. Entonces, aquí entramos otra cosa muy interesante, que son los embarazos no deseados. Los imprudenciales ya determinamos que es, para que tú juzgues un embarazo como imprudencial, primero tienes que juzgar que si esa persona tuvo acceso a la educación, a los métodos anticonceptivos gratis, a toda la formación para que se considera como imprudencial. Tú no puedes considerar que una niña que no sabe cómo funciona su propio cuerpo esté cometiendo un aborto imprudencial, porque ella no sabía cómo funcionaba su cuerpo. Si no le diste la educación sexual adecuada antes de meterla a una sociedad que a través de la discriminación, el clasismo, la abismal diferencia de riqueza y de conocimiento que tienen las personas, no puedes juzgar que su embarazo fue imprudencial. Realmente ellas no sabían lo que estaban haciendo. Son niñas de 12 años. Entonces, si van a hablar del aborto moralista como imprudencial, primero vamos a tener la conversación de qué está pasando con la educación sexual, del acceso a métodos anticonceptivos, seguridad de la mujer, integridad de su cuerpo y a la defensa de su sexualidad. Y ante la defensa de las personas que abusan de estas niñas. Primero vamos a tener esa conversación. Si no tenemos esa conversación, pues es muy difícil entrarlo, ¿no? A menos de que se abre de esta primera parte. Ok, esto debería ser el discurso para hablar realmente del aborto imprudencial. El otro tipo de aborto que se tiene que analizar caso por caso son los abortos de los niños no deseados. Los niños no deseados, aquí obviamente es un tema también muy complejo, porque ya entramos otra vez al tema del capacismo, que fue lo que les dije hace un momento. ¿Qué tal si un niño desde la matriz se identifica que tiene síndrome de Down o que tiene parálisis cerebral? Lo que van a hacer son siameses, no sé, con una mutación genética que le imposibilita tener una vida. Aquí quedamos otra vez en el criterio de firmeza y generosidad. Aquí obviamente la madre, si el embarazo no le proviene o no le impone un riesgo de firmeza, cae en la generosidad. Aquí tenemos que entender cómo se juzga la generosidad de una madre o un padre para con la vida que van a traer al mundo. Esta vida que van a traer al mundo, ellos tienen que ser capaces desde la ética, si este niño va a tener la capacidad de tener firmeza y generosidad, cumplir los criterios éticos de lo que hace un individuo funcional dentro de la sociedad. Vamos a suponer, si el niño tiene parálisis cerebral, la parálisis cerebral a lo mejor no le va a dar la capacidad a este niño de tener firmeza, de poder
cumplir con algunos criterios de poder tratar de preservar su vida. O sea, él ni siquiera va a tener la condición de decir quiero o no participar de la sociedad, quiero o no defender esta vida. Entonces ahí realmente caso por caso, cada pareja va a tener que tomar la decisión si ellos quieren defender la vida, y a lo mejor no va a tener la capacidad completa de firmeza, pero a lo mejor ellos lo hacen puramente por generosidad. En ese sentido, a mí tampoco me parece justo que el Estado venga a imponer una ética sobre la pareja. Más bien la pareja es la que debería de tener la libertad de tomar una decisión si quieren traer una vida al mundo, entendiendo los criterios de firmeza y generosidad. Estos son casos muy muy complejos que se tienen que tomar uno por uno, no se pueden generalizar. Aquí lo que el Estado debería de hacer, porque a fin de cuentas lo que estamos haciendo es hablar de legislación y política pública, lo que el Estado debería de hacer es proporcionar las condiciones para que las parejas se sientan en libertad y en seguridad y en libertad de, digamos que en protección del Estado, de poder tomar una decisión ética. ¿Por qué? Porque raramente llegamos a estas decisiones éticas. Las decisiones son me alcanza o no me alcanza, la pareja va a tener estabilidad o no, lo podemos cuidar o no lo podemos cuidar, tenemos una casa propia, le podemos proporcionar una vida digna, y son cosas muy antes de la ética. Todavía no, pero pues lo ideal es que llegáramos a esto. Después llegamos a otros dos puntos muy interesantes. De hecho, inclusive, cuando estuve leyendo sobre este tema, empecé a leer sobre la eutanasia y algo más que se llama la eutanasia asistida. Y dice, pues oye, es que si una persona en el momento final de su vida entra en coma, pues la eutanasia se vuelve una opción porque esa persona que está en coma no tiene firmeza, ni tampoco tiene capacidad de generosidad. Si ya no tienes, ni siquiera tienes una intención de preservación, que es la firmeza humana, y tampoco tienes una capacidad de generosidad, de hacer el bien a los demás, de generar empatía, del abrazo, del cuidado, de la participación social, el Estado debería de proporcionar o debería de explorar la libertad de la eutanasia para estas vidas que ya no cumplen con los criterios éticos de firmeza y generosidad. O sea, ya no cumple ningún criterio de generosidad. Vamos a suponer, si la familia de la persona que está en coma, por su generosidad, juzga que ya no quiere que esta persona les retribuya la generosidad que ellos le están aportando, ellos prefieren que como esta persona ya no cumple con esos criterios propios de firmeza y tampoco cumple como una función social de generosidad, pues tiene la opción de recurrir a la eutanasia. Pero eso también tiene que ser una decisión completamente en el caso por caso. Más bien debería ser responsabilidad del Estado entender esta responsabilidad y libertad ética. El segundo caso es las personas que abandonan la firmeza y la generosidad, como por ejemplo los terroristas, los genocidas, los sociópatas o las personas que cometen actos de altísima brutalidad, que pues es un abandono de la ética. Si una persona, por ejemplo, es un asesino en serie y guarda pedazos de gente en su refri y se divierte decapitando niños los fines de semana, pues esa persona abandonó la generosidad y la firmeza. Ya no tiene un sentimiento de preservación ni de la vida propia ni de la vida de los demás. Entonces, en ese caso ya no es pena de muerte, sino que es un tipo de eutanasia asistida. ¿Por qué? Porque la palabra pena, muerte, tiene que ver con una penalización y tiene también un origen bastante teológico, que es algo bastante complejo de explicar y de organizar. Entonces, a fin de cuentas, hay un tipo de eutanasia asistida. En caso de que una vida humana pues no cumpla con los criterios éticos de lo que es la firmeza y la generosidad. Para terminar este punto, vamos a suponer que uno de estos niños que nosotros defendemos para traer al mundo, alguien moralista dice, no, es que la vida se tiene que defender, no sabes si está trayendo el próximo Einstein al mundo, y alguien diría, bueno, pues es que a lo mejor estás trayendo el próximo Himmler al mundo, pues nunca sabes. Y pues obviamente muchos de estos niños no deseados que se les niega a la pareja de la posibilidad del aborto también caen en problemas familiares, en abandones, el padre se va de la casa, la madre se va de la casa. Hay miles de niños que están en filas para esperar una adopción y no reciben esa adopción. Y obviamente sabemos que estos niños tienden a caer en alta violencia, criminalidad. Estadísticamente son niños que nacen en situaciones muy adversas. Y las situaciones adversas, yo que creo en el materialismo histórico, las situaciones adversas, las condiciones materiales adversas son las que forman tus ideas, los que crean tus superestructuras de pensamiento, ideológicas, tus ambiciones, tus sueños, tus frustraciones, tu envidia, tu ira, etcétera. Entonces, si estos niños vienen al mundo en condiciones adversas, es probable que estés creando un niño que después vaya a abandonar su personalidad y pueda caer en patrones de homicidio, que ante todas formas van a terminar acabando su
su humanidad de ética, ¿no? Entonces aquí la premisa es de, para todas las personas que quieran tener una discusión del aborto, del moralismo, entonces tendríamos que tener una conversación antes que tiene que ser, esta mujer tuvo acceso a educación sexual, educación para su propia integridad de su cuerpo y entendimiento de la ética, métodos anticonceptivos y una vida digna. Si cumplió con estas 4 cosas, podemos empezar una conversación sobre el aborto. Y después lo que vamos a tener que hacer es la seguridad de las condiciones integrales, dignas y éticas para ese niño que vas a traer al mundo. Porque si lo vas a traer al mundo y lo vas a abandonar a la merced de que, pues bueno, pues ni modo, lo traje al mundo, yo lo protegí hasta que nació y después de que nació ya no lo protejo más, pues ¿dónde está la generosidad? Pues realmente es hipócrita, ¿no? No es generoso, es hipócrita, es un moralismo completamente vacío que no significa nada y no tiene ninguna validez el argumento. Si realmente estuviéramos defendiendo la vida como una defensa generosa de la vida del otro, ¿ok? Defenderías desde antes el derecho de la mujer de tener acceso a toda la educación sexual y métodos anticonceptivos para que tuviera una decisión educada y bien informada y segura sobre su vida y su integridad y su capacidad de reproducción. Y después eres directamente responsable de esta vida que trajiste al mundo. Tienes que asegurarte de que tenga acceso a educación, acceso a buen trabajo, a bienestar, a una familia, a amor social y no abandonarlo al sistema de adopciones donde hay 30,000 niños esperando ser adoptados y se adoptaron 7 el año pasado. Eso es hipocresía. Eso es ser hipócrita, no es ser generoso ni cuidar la vida de las personas. Esa es la discusión que deberíamos estar teniendo sobre el aborto. Pero el problema es que la gente se pone solo en sus altos caballitos morales y dice, no, es que todas las vidas valen lo mismo. Inclusive ayer escuché un argumento kantiano de que la vida es un fin en sí mismo, pero eso es ser doble cara, eso es ser doble moral. Porque si realmente fuera de moral kantiana, aplicarías esa moral kantiana a la madre antes de llegar a la decisión tortuosa de abortar o no abortar por falta de educación o por falta de criterios. Y después al niño que es traído al mundo para vivir en condiciones adversas, aplicaste la moral kantiana en un lapso de 9 meses. Eso es ser hipócrita. Eso es lo que es. Si van a hacer realmente la aplicación de la moral kantiana, quiero la aplicación en todo el lapso de la vida, tanto de la madre antes de llegar a esta decisión, como en el después del niño que se trajo al mundo. Entonces mínimo hay que tratar de aplicar esos argumentos de una manera consistente, no solo a la conveniencia para defender una teología, un espiriticismo, sabes, una superioridad moral y obviamente un clasismo muy grande. Porque si quisieran realmente resolver el problema de los embarazos no deseados, resolveríamos el problema de las condiciones materiales de la gente. Y no solo el moralismo, este idiota que no nos llega a ningún lado. Bueno, esperemos poder tener discusiones un poco más estructuradas sobre este tema, que es sumamente complejo. Recuerden que es importante tener discusiones muy argumentadas pero pesadas caso por caso. Generalizar es hacer un daño uno al otro por sus especificidades. Hay que tratar de ser respetuosos, pero la gente que se mete a este tema solo por imponer su moral, es nuestra responsabilidad exigirle el rigor académico. Mínimo exigir que ellos traten de explicar su lógica y entendimiento de por qué están imponiendo su punto de vista sobre el otro, y en algo que es tan complicado. Y una recomendación para pues todas las personas que no sean mujeres en este chat que nos estén escuchando es: tenemos que traer más a la luz la conversación de la vasectomía. ¿Por qué? Porque la responsabilidad de reproducción no es algo que solo recae en la mujer. Hoy es algo que está sumamente sesgado y en una estructura que a grandes rasgos es machista, y tenemos que traer al foco de esta conversación la vasectomía del hombre, que es mucho menos riesgosa, es mucho más fácil de hacer y es algo que nosotros podemos controlar. Entonces, si queremos participar de esta conversación en defensa de las mujeres, de sus libertades, en defensa de la vida humana y del bienestar de la ética, mínimo nosotros también tenemos que asumir nuestra parte de responsabilidad. Y pues espero que no haya hablado demasiado rápido. Es un tema pues bastante complicado y creo que sí me cansé un poquito. Pero hasta allí mi reporte, Joaquín, hasta ahí era mi tema. Si me das un minuto, voy a tomar un poquito de agua. Se secó la boca. Ok. Interesante todo esto. No sé si me estoy escuchando o no, pero qué buena platiquita se aventó este cabrón,
Ya regresé, muy. ¿Qué pasa, homie? Ya regresé. Es que se me vio. Se me secó la boca de tanto hablar. Ahora sí, amigo. Bueno, sí, fue una muy buena platiquita, ¿eh? Sí, ese fue mi ahora sí que la exposición del tema. Ahora sí estoy muy abierto a las críticas. Deja, pongo el chat en grande. Ventana emergente y ahora sí los escucho a todos. Bueno, ahora sí puedo leer. Muy bien, pues. Bueno, veo que tenemos varios comentarios. Sí, tenemos varios. Uy, un buen. Dice Marlene, dice Moy, dile a tu gato que no quiero ver su cola. Es el primer comentario que me aparece aquí. No, es que yo ya estaba leyendo los comentarios desde antes, pero no podía cagarme de risa porque sentía que te iba a interrumpir. Sí, de hecho estaba bien concentrado. Es que pues básicamente sí tengo que concentrarme y por eso bajé el volumen de la música porque no quería trabarme tanto. Creo que sí me trabé un poquito, pero pues sí. Aquí no. Queremos ver pelos, dice Saúl. Sácate una chichi para catarrear. ¿A qué hora se quitan la ropa? Ok, vámonos hasta los de abajo porque creo que son muchos y la verdad yo no leo. El Moy lee los comentarios. No, se estaban rifando unos muy buenos comentarios de todos nuestros compañeros de trabajo. ¿Quieres resumirlo? Muy adecuadamente para ellos. Genial. Ay. Ok, Moy, ¿quieres dar tu punto de vista ante esto? Pues sí, fíjate, yo opino bastante similar porque sí creo firmemente que el aborto debería de ser algo legal y algo que debería de ser al acceso de todas las personas, independientemente muy de la situación por la que se haya terminado dando el embarazo, ya haya sido por violación, forzado, no deseado o inclusive deseado, y que al final las personas siempre pueden cambiar de opinión y quizá haya personas que al final ya no querían un embarazo y pues ya no lo pueden prevenir, ¿verdad? Dice Valeria, tú no opines. ¿Quién? ¿Tú o yo? No sé a quién de los dos se refiere. Sí, pero, Valeria, creo que tendrías que ser más específica porque aquí hay dos personas hablando del tema. Sí. Últimamente es nuestro podcast y yo voy a opinar lo que se me hace. Gracias. Ok. Bien, buena. Pero sí, o sea, realmente creo que el aborto debería de ser algo permitido y accesible para todo el mundo, porque creo que me parece un poco injusto hasta cierto punto que otras personas elitistas y con más poder que nosotros decidan sobre, ahora sí que bien, no nuestros propios cuerpos, porque tanto tú como yo somos hombres y nosotros nunca nos vemos envueltos en este tipo de situaciones, pero aún así indirectamente pues sí llegamos a estar relacionados junto con la mujer embarazada en dicha situación. Sí. Fíjate que algo que a mí me molesta mucho es porque el Estado tiene que venir a meterse en lo que debería ser tu decisión propia, ¿no? Porque por ejemplo, claro. Bueno, esto lo hablé en un video pasado, en el caso de no tenemos la capacidad de madurez para asumir nuestras propias, opiniones, y por eso tercerizamos. Bueno, yo lo expuse, por ejemplo, en el caso de Facebook, porque Facebook te prohíbe subir cierto contenido o ciertas cosas, ¿no? Es porque, pues, sí, de algún... Ajá, exacto. Hirientes para cierto grupo de personas. Ajá, sí, exacto. Y por ejemplo, pero esto pasa porque nosotros no tenemos esa capacidad y empezamos a tercerizarlo, ¿no? Entonces dejamos esa decisión a un tercero, en vez de nosotros mismos asumir esa responsabilidad. Y es lo que me molesta, por ejemplo, el Estado que viene y te quiere imponer esto, no sé, hasta cierto punto su falso moralismo. Sí, su propia ideología basada, la verdad es que tiene que ver demasiado en la religión, ¿eh? Y en la religión pues siempre ha sido algo que pues, está como que muy negado, así, muy llegado a la iglesia.
Y todas Sí. las señoritas católicas aquí metiendo la cuchara. Dice Valeria, patriarcado. ¿Realmente crees que hay un patriarcado? Fíjate que ese ¿Me tema preguntas también... a mí o le preguntas a Valeria? Porque la respuesta de ambos sí. definitivamente va a ser que sí, te lo puedo asegurar. Va. Vamos a preguntarle a Valeria si... Bueno, más bien ella cree que es patriarcado porque ella está poniendo el comentario. Más bien la pregunta sería para ti. ¿Aún crees que existe el patriarcado? Sí, está muy implementado hoy en día en nuestra sociedad. Inclusive diría que tanto tú como yo y hasta ciertos grupos de personas y hasta algunas mujeres aún tienen conductas machistas que ni siquiera nosotros reconocemos o que aún no catalogamos como machismo, que aún podrían llegar a ser normalizadas, podríamos decir. Y de que hay un patriarcado, definitivamente lo hay, porque este planeta es gobernado por los hombres y creo que eso siempre se ha sabido desde siempre. Dice Valeria, sí, obvio. Un poco hipócrita de mi parte, la verdad. Es que fíjate que yo por ejemplo... No, sí, dilo. No, pero o sea, eso de que sí, está dirigido por hombres, pues sí. Está 100% creado por hombres. Y la realidad que las mujeres sí se ven perjudicadas demasiado al respecto. Es que fíjate que también, por ejemplo... ¿Crees firmemente? Sí. No, termina. Pero de que creo firmemente que deberían de tomar muchísimo más poder del que ya tienen ahora. O sea, más específicamente a la hora como de tomas de decisiones importantes en cuanto a política, países, de todo, trabajos, familia, y directamente de lo que estamos hablando, del aborto. ¿Por qué? Porque simplemente hombres deberían de decidir qué... Un momento. Ok, no escuché el último. ¿En qué me quedé? En que por qué hombres tenían que decidir. Así me quedé. En que por qué hombres tendrían que decidir sobre una decisión que influye 100% en el cuerpo de una mujer. Ok. Es que fíjate que pasa algo muy curioso, por ejemplo, retomando un poquito el tema del patriarcado. Yo entiendo, creo que el concepto que tengo yo de patriarcado es muy diferente a un concepto machista. Creo que la sociedad aún sigue siendo machista. Eso sí lo creo, y porque lo he visto incluso como lo acabas de mencionar, incluso en mujeres tienen ciertas conductas machistas. Pero patriarcado, no sé, creo que sí pudiese discrepar un poco en cuanto a esa definición. Sí, porque incluso, o sea, me ha tocado tener pláticas con personas que hablan sobre el patriarcado, y una vez que les preguntas ciertas especificidades de ese término, pues sí se desarman. Entonces creo que también lo que me falta es encontrar a alguien que de verdad lo explique al 100% y de entender muy bien su punto. Ok, a ver, déjale el comentario de Valeria. Dice, al fin de cuentas la responsabilidad de tomar o no esta decisión siempre cae sobre la mujer. Para los hombres es muy fácil decir aborto o no lo hagas, pero no lo hiciste en la cama propia. En carne propia. Perdón, sí. Yo tengo muy lejos la otra pantalla. En carne propia. Vive. Es que, bueno, sí, incluso hasta allá ya le dieron likes, corazoncitos al comentario de Vale. Sí tiene mucha razón. Sí. Pues no, está bien. Sí, de hecho, o sea, me gusta. Y de hecho, ese era como que el propósito del podcast. Que también pudieran comentar, incluso las mujeres que están aquí en el chat y los hombres que están pues también escuchándolo, ¿no? Sí, siempre son bienvenidas las opiniones exteriores, aquí no se juzga. Sí, claro. Pero bueno, creo que el tema del patriarcado sí podríamos dejarlo para después, otro podcast, porque sí está también muy, muy complejo. También hay que estructurarlo muy, muy bien.
Bueno, fíjate, también está muy interesante el comentario de Mayra. Dice, nunca se habla de los padres de esos fetos. Es decir, alguien embaraza a esa mujer. Ajá, fíjate que es cierto, porque por ejemplo, siempre se juzga y se objetiviza demasiado a la mujer, pero en muy pocas ocasiones se habla del hombre, o sea, del responsable del simple hecho de que haya un embarazo dentro de la mujer. Ajá, por ejemplo, por eso también... Ay, es que la mujer esto, la mujer lo otro, la mujer se lo buscó, puede que no se lo haya buscado, ella para qué andaba ahí de tanga fácil, podríamos decir. Ajá, pero exacto, pero es como, por ejemplo, comenté al último del argumento que expuse, es que sí deberíamos traer más a la luz el tema de la vasectomía, porque como volvemos a repetir, no es solo responsabilidad de la mujer, también es del hombre. Y sí. Sí. Pero sí. Y de hecho, yo también estoy a favor de la vasectomía, y de hecho me quiero hacer la vasectomía yo mismo. Sí, ¿no piensas traer pequeños mois al mundo? No quiero condenar al mundo a ese terrible destino. Ok, va. Sí, de hecho conozco a... Sí. Bueno, fíjate que ese tema, por ejemplo, de la vasectomía, he escuchado ya a varios amigos que están considerándola. Incluso, por ejemplo, otra persona como tú tampoco quiere tener hijos y antes de prefiere hacer la vasectomía. Y que se me hace bien, porque si realmente si no vas a tener esa postura ética de decidir si quieres realmente cuidar a otro ser humano, pues también para que le juegas, ¿no? Toma tu... Sí, exactamente. Tomas ese riesgo que sabes que realmente podría cambiar el rumbo de tu vida el 100%. Ajá. Sí. Pero... ¿Qué digo? O sea, todo el mundo lo hace, no es como que se esté juzgando el hecho de que tengas sexo. Ajá. Sí, no. De hecho, el sexo ya está muy banalizado también. O sea, ya las relaciones sexuales están muy banalizadas. Y por ejemplo, pues es que por ejemplo yo sí conozco muchas madres solteras, muchas, y pues le echan ganas. Y no, de hecho, no conozco alguna mujer que tenga un niño con que sea fruto de una violación. La verdad no conozco a alguien así que creo que me faltaría preguntarle a alguien así. Bueno, que es un tema complicado que no creo que a todas las mujeres les guste hablar. Dice no, Fernanda, sí, acudan a hacerse una vasectomía. Sí, ya no queremos más Mois ni Nils en el mundo. Creo que con nosotros fue suficiente, Moy. Sí, no, o sea, conmigo fue suficiente y ya. Me llegue mi linaje familiar. Fíjate que estaba así a punto de creérmela, de que un mensaje como el que acaba de poner Valeria no se iba a dar en este podcast. Pero se dio. ¿En serio? Es que, bueno, no creo que hayas leído el último comentario que acaba de poner Valeria. No sé si te parece. Mira. Vale. Creo porque es Alex Marín. Sí. A la capuchino. Bueno, pero esperemos que Alex Marín sí se haya hecho la vasectomía, ¿no? Tampoco hola, queremos más gentes así. YouTube. Bienvenidos pero mi canal. Mi nombre es Carlos Palacios de PC Fácil Digital. Sí, en el día de hoy te he traído una solución. Se acabó la música. Antes de que nos baneen de aquí de Play. David Esaú, muchas gracias David por ese grandioso like, te lo agradezco bastante, te lo agradecemos bastante. Muchas gracias David. A ver, acá está. Listo, dice Sánchez Luke Anthony, desde un ángulo en el padre de el padre le está dando en la torre al feto y a la mamá, marcándole la vida, mientras se sigue hablando mal solo de la mujer y sus malas decisiones. Exacto, buen Antonio. Sí, es exactamente el punto, y también es a lo que queremos llegar, que pues realmente la decisión no solo de la mujer, ¿no? La responsabilidad es compartida, pero hay algo que también se me hace interesante y que también tendría que ponerse sobre la mesa, es que la decisión de un aborto debería ser de la pareja, no solamente de la mujer.
Que no sé, es que también entiendo, es que te topas con muchas posturas, porque también pues una mujer diría, bueno, es que quien realmente va a cargar al bebé en el vientre durante 9 meses, pues sí, es la propia mujer. No, realmente el hombre solo da apoyo de diferentes maneras, pero apoyo físico y biológico, la verdad es que no puede dar mucho. Sí, no. Luego para los hombres que somos, para ayudar psicológicamente, sí, no creo que seamos una gran ayuda. No, definitivamente no, pues, a muchísimos hombres nos hace falta terapia y sobre todo en México. Sí. Pero sí, fíjate que dar apoyo psicológico a una mujer embarazada, inclusive siendo nuestra propia pareja, pues, es complicado, ¿Cuánto? Sí. Además cuando tienes traumas psicológicos de niño y todo eso, o por ejemplo como regresando al tema de los niños que están esperando una adopción y que pues nunca llegaron a ser adoptados, llegaron a ser adultos, pues realmente son personas que no recibieron ese amor de una familia y que es muy difícil que puedan expresarlo a su pareja, porque muchos de ellos pues lo más seguro es que llegan a tenerlo, ¿no? Pero sí es muy complejo, pues. No sé, son temas muy complicados de tratar. Y espero también que el punto que haya dado hace rato pues se haya entendido un poco. Y que no me funen. Ajá, sí. Sí. Yo creo que estuvo demasiado muy bien explicado, Se ve que te lo tenías muy bien estudiado y te tomaste todo tu tiempo de explayarlo tal cual lo tenías en tu mente. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, sentía que no lo podía dejar a la mitad porque no se iba a entender mi punto. Y como soy estoy medio baboso para explicarme al 100% cuando estoy tratando de exponer una idea, pues sí, realmente sí. Y pues sí, no sé si quieres agregar algo más, Moy, o quieras cambiar algún tema, lo que sea. Creo que el tema del aborto, espero que ya haya quedado un poquito más abierto y se pueda tener una conversación más abierta sobre esto. Aquí se apoya totalmente el aborto. De hecho, lo importante es que sepan que todo esto lo hacemos de manera pues informativa y sin una crítica, ¿no? Y además es una opinión personal y no se hace ningún discurso de odio a la... Con mensajes de odio. Sí, no, para nada. Pues, bueno, creo que tampoco ya no tenemos ningún comentario. No sé si alguien más quiera expresar su opinión. El de Anthony está muy interesante. Valeria también. Fernanda. Mayra. ¿A ti te gustaría tener más hijos, Comi? Si me gustaría tener más hijos. No lo sé. Quizás uno más, pero no sé. No es algo que esté planeando ahorita. No sé. Muy bien. Digo, a lo mejor siempre lo he dicho, mi pintarrín pinta rosa, así que sería niña. Así que sí. Me gustan, sin discriminar a hombres, pero sí, me gustan más las niñas que los niños. Creo que siempre he tenido la inclinación a batallar más con una niña que con un niño. Que ya cuando, sí, que ya cuando tengan sus noviecitos y eso, pues poder correrlos. Es más fácil correr a un novio que a una novia. Sí, de hecho. Sí. Ajá, sí. De hecho. Sí, fíjate que a mí no me gustaría tener ni un solo hijo, la verdad. ¿No? No me gustaría engendrar hijos, o sea, traer yo hijos biológicos hacia el mundo. No me gustaría. Sí, eso dicen todas las personas con gatos. Preguntarle a una persona que le gustan los perros. Seguramente tiene hijos. Sí, de hecho, tengo un perro, 2 gatos y estoy bastante cómodo con ellos y es muy sencillo comunicarme con ellos, a pesar de que no hablamos directamente.
Okay. Valeria también Pero puede comentar. traer un hijo al mundo me parece demasiada responsabilidad, y fuera de eso creo que ya somos demasiadas personas en este planeta como para traer a otro demonio más a este saco de mierda. Sí, está chido. Bueno, este comentario que Valeria también es bastante acertado. Dice, al fin de cuentas, el único que paga las consecuencias si no se decide abortar por prejuicios o presión social son los niños que crecen sin amor, buena educación o mínimo lo básico para sobrevivir, y pues ya... y pues qué necesidad, la típica palabra, qué necesidad, ¿eh? Sí, exactamente. Creo que es... el hecho de tener un bebé, por lo menos de este lado del mundo, aún está demasiado romantizado, se podría decir, porque es como que un bebé es la mayor bendición de todo el mundo. Y sí, o sea, yo comprendo perfectamente que un hijo, muchísimas personas sí, que no fueron bien planeados o deseados, pues con el tiempo pues, los aceptan y los quieren, ¿no? Pero aún así, sí, pero la realidad que los recursos, la educación, la madurez y el conocimiento necesario para poder sustentar a otra vida propia, además de la tuya, y algo tan delicado como lo es un niño, pues no lo veo lógico, y es algo demasiado complicado. Creo que las personas, me permitan, estoy en mi momento importante. Sí, creo que al Michi no le gustó tu punto. La vida siempre trata de callarme la boca. Siempre trata de ponerte el pie, pero no te puso el pie cuando eras espermatozoide y aún así naciste, amigo. De hecho, la vida se me pone en contra de repente, y aún así aquí sigo 22 años después. Sale como salió en Jurassic Park, la vida se abre camino, amigo. Sí, a huevo, yo ni siquiera quería nacer y aún así aquí ando, así por cesárea. Sí, oye, por ejemplo, bueno, los invito a todos a escuchar el podcast en Spotify. El episodio se llama Regalos Obscuros. Y es que, por ejemplo, ahorita lo que acabas de comentar fue un tema que se trató en ese podcast de Regalos Obscuros en Spotify. Es sobre una persona que demandó a sus padres por traerlo al mundo. Entonces, ¿en serio? Sí, fue caso real. Tendría que ser muy mierda como para hacer esto, pero pues lo hizo. Mira, a mí me parece una idea de lo más fabulosa, ¿Dónde firmo? Quiero hacerlo. Bueno, es que la idea no es mala si sacas todos la situación y el contexto, Hay familiares que no son buenos familiares. Sí. Hay gente que crece sin padres y así, pues sí, no sé. Bueno, conozco gente que de sus padres. Aquí anda haciendo un podcast. Sí, a ver, déjale el comentario de Mayra. Dice, las casas hogares están llenas de niños que sobreviven al día a día sin tener un entorno familiar y que probablemente son hijos de mujeres que no tuvieron acceso a un aborto seguro. Exactamente. Sí, es que apoyando aún más mi punto del hecho de que no quiero tener, más bien engendrar hijos míos biológicamente, me parece una muchísimo mejor opción que si en cierto punto yo siento la necesidad egoísta de tener otra responsabilidad, otra chingadera aquí para darle mi cuidado y toda mi atención, pues siempre están las opciones de las casas hogares donde hay miles de niños que justamente de lo que estamos hablando no nacieron con padres, o bien los padres decidieron pues darlos ahí porque no les iban a brindar una mejor vida de lo que le podían ofrecer en ese lugar, y creo que ellos merecen una oportunidad de que alguien los intente querer, lejos de traer aún más y más población a este planeta que poco a poco nos estamos terminando. Sí, lo malo que, bueno, entiendo el comentario de Mayra, que es como lo que explicaba, o sea, hay infinidad de niños esperando ser adoptados y que probablemente, o sea, el año pasado se adoptaron 7 niños de infinidad de niños que están en casa hogar, pero pues ahí nos habla de ¿cómo se llama? Bueno, es que no sé, creo que el mundo ya está tan podrido porque, por ejemplo, escuchas argumentos de es que, bueno, no abortes
y si no quieres al niño, pues está la opción de darlo en adopción, ¿no? Pero es una burocracia muy muy grande para llegar al aborto, al aborto, para llegar a la adopción. Pero entiendo por qué debe ser así, porque también obviamente se busca que la familia que está decidiendo adoptar un niño de alguna casa hogar, pues sea realmente una familia que sí lo vaya a querer, porque cuánto no hay, no existe la trata de personas, ¿no? Aquí en México existe la trata de personas, existe la trata infantil, el trabajo forzado infantil, es una realidad, entonces se tiene que cuidar todos esos puntos, y por eso hay tanto niño en esas casas. No sé, es que o sea, primeramente, o sea, sí traes al niño, pero también hay que asegurarle un futuro a ese niño. Y no solo abandonarlo a una casa hogar. O sea, es lo que se me hace feo. Poder ver todo lo que necesita un ser humano pequeñito, ¿sabes? Sí, y es que, por ejemplo, el otro día alguien dijo, es que hay tantas personas queriendo adoptar. Pues sí, hay muchas personas queriendo adoptar. Pero también de entre esas muchas personas queriendo adoptar, hay otras con malas intenciones. Tampoco pues va a ser la de... Queriendo hacer actos muy poco moralistas y ilegales y considerados todo un acto de crimen en muchísimos lados del mundo. Ajá. Sí, no, sí, o sea, cualquier tema es muy complejo. El tema del antes del embarazo, durante y ya una vez después. Sí, inclusive algo como es la adopción, que bien está relacionado, pero no del todo, perdón. Uh-huh. Es que, por ejemplo, yo entiendo que el tema de decir que los adopten es un tema como una solución a ese corto plazo, porque si ni siquiera es una solución a mediado o largo plazo para la suerte de muchos niños. No se me hace algo muy, muy bien. Sí, se comprende el hecho de que sea tan complicado llegar a adoptar a un niño, porque pues justamente como lo dices, el mismo sistema necesita asegurarse de que el niño va a estar en aptas condiciones, o por lo menos mejores de las que ya va a tener en esa institución, ¿sabes? Sí, claro. Sí. Pero aún así creo yo que no está tan normalizado como se podría tener realmente la adopción. Por lo menos lo que es aquí en México, porque cada que se habla del hecho de tener hijos, se plantean mil y un infinidad de posibilidades antes de llegar a pensar en la adopción. Siempre es, quiero tener un hijo, y la gente automáticamente piensa en, quiero tener un hijo biológico yo mismo, ¿sabes? Pero, pues no, o sea, creo que traer más y más y más cantidad de personas al mundo, considerando la situación en la que hoy en día está el mundo, es un acto demasiado egoísta. Sí, de hecho, por ejemplo, bueno, aquí Valeria está comentando, dice, la ideología de que es mejor que des en adopción a que abortes viene de la religión. Bueno, no creo que tanto sea de la religión, porque conozco varias personas que son inclusive panteístas o ateas, que aún así defienden bueno, están en contra del aborto. Dice, pues qué egoísta pensar así, solo se piensa en darle vida y ya, y pues a ver quién se hace cargo. Sí, bueno, es que ahí es un falso, es lo que platicaba hace rato, que es un falso moralismo, el solo defenderlo hasta que nace, y ya después de que nace, pues no, o sea, también se le tiene que dar esa solución. Sí, exactamente, porque muchos pro vida utilizan el argumento, vaya, como de que es que todos merecemos una oportunidad de vivir. Sí, pero o sea, ¿qué pasa? Que cuando esa criatura llega a la vida, llega directamente a situación de calle o a situaciones muy poco aptas a nivel humano y a nivel socioeconómico, que simplemente los papás, sea por las razones que hayan sido, no le pueden brindar una buena vida, una buena alimentación, una educación, o siquiera a veces un techo. Y pues no, o sea, ya que una vez el pequeñito ser humano está pisando este planeta Tierra, los proveedores dicen como de que, no, a partir de ahí ya es responsabilidad de los papás. Mira, a mí no me volteas a ver. Sí, pero fíjate que, bueno, algo que también me gustaría tocar el tema es sobre
Por ejemplo, estas marchas feministas en pro del aborto y eso, también, o sea, me gustaría que las personas indagaran un poquito más, porque realmente muchas de estas personas ni siquiera saben que, por ejemplo, el tema traído a la mesa del aborto no es algo logrado por el pañuelito verde ni nada de eso. O sea, viendo muy a fondo, fue algo que se estableció en las Organizaciones Unidas, en la agenda que fue de 1994 a 2017, que fue la agenda política de las Naciones Unidas, donde se estipuló que se tenía que reducir la natalidad, o sea, pues sí, la natalidad, porque había sobrepoblación. Derivado de eso, como en ese lapso de tiempo, en esa agenda de la ONU, pues no se cumplió. Entonces, por eso, nuevamente en la Agenda 2030, que lo pueden checar en la página oficial de las Naciones Unidas, y lo pueden leer, o sea, porque se oye muy bonito. Necesitamos erradicar el hambre, necesitamos erradicar muchas cosas, supuestamente que pues, cualquiera pide en su carta de Santa Claus en Navidad, ¿no? Pero una vez leyendo los detalles, cómo se planea llegar a esas metas, pues está el aborto. Y pues es algo interesante porque, por ejemplo, en España, me parece, en España, una vez que se legalizó el aborto, me parece, 1 de cada 5 niños es abortado. O sea, que eso representa a la natalidad del 20% del país. O sea, están reduciendo hasta casi un 20% de un país con el tema del aborto. Entonces son políticas públicas que están implementando los países, porque es una agenda 2030 que está implementada a nivel global, no es solamente unos países, no, es a nivel global, donde todas las instituciones están obligadas a implementarla, entre ellas otras cosas como la ideología de género y todo eso. Pero está muy interesante, y pues sí, yo sí invitaría a la gente que se informara un poquito más de dónde viene todo esto. Pues sí. ¿Algo que comentar, muy? Perdón, estaba leyendo unos mensajes, me agarraste infragante. Ya. Pero sí, bueno, ese también, bueno, es un punto que también quería traer a la mesa. Si van a defender una idea, pues mínimo también informarse, ¿no? Y si van a participar en una marcha pro vida o pro aborto, pues también infórmense de dónde vienen o qué los está representando. Sí, realmente cuál es la motivación, cuáles son sus argumentos, sus bases, sus cimientos, no solo su maldita moral hipócrita, autoimplicada, ¿no? ¿Cómo se dice? Autoimpuesta. Sí, porque pues es algo que te impone, ¿no? Bueno, también algo que me llama la atención, que sí tiene algo que ver, por ejemplo, lo que dijo Valeria, es que de la religión, porque muchas de esas cosas te las impone tu familia, hablando desde la perspectiva de la religión. Bueno, en esa parte pues sí tiene muchísima razón. Porque sí, pues, o sea, creo que se refiere a lo del tema de la religión, porque muchísimas gentes, tu tía la católica loquita, que todos los domingos va a misa, pero es la más víbora de toda la familia. Creo que, o sea, utilizan demasiado este argumento como de culpa respecto como de que es que el hecho de que estés abortando es un pecado porque estás asesinando un pequeño feto y te vas a ir al infierno, y qué va a decir Jesucristo y Dios y te van a juzgar por tus pecados. Creo que se refiere a todo ese tema de lo de la religión. Sí. Pues justo a eso me refiero, a que son cosas que ya vienen autoimpuestas desde generaciones atrás. O sea, algunos pro vida ni siquiera utilizan su propio argumento, es algo que ya les impusieron desde que nacieron y nunca les dieron la opción o la posibilidad de generar su propia opinión, y solo fue algo como que sus papás o sus ancestros les dijeron como de que esto está mal, hagas lo que hagas, esto está mal, y ellos dijeron ok, esto no lo vamos a hacer. Sí. Y ahí entra el aborto. Y el sí, claro. Creo que a todos nos encantó tu dicho de tu tía la loca. Creo que a todos nos encantó eso. Eso se llevó la noche, amigo. Tu tía la loca. Con atención. Una de estas. Están hablando demasiadas personas a la vez. Sí. Pues sí.
De hecho, algo iba a comentar sobre eso. De hecho, hay el libro que me recomendó Mayra que me encantó. Cambiando un poquito de tema, es el libro de la cabaña. Léanlo, por favor. Si no crees en Dios, no importa, léelo, te va a gustar como historia. Pero sí, bueno, y es que habla un poquito sobre la muerte y ese tipo de cosas. Y, muy bien. Ajá. Bueno, yo sé que tú ese tema últimamente me llama demasiado la atención. ¿Sí? ¿Sobre la muerte? Se te va a hacer un poco romantizado, pero está chido. O sea, está bueno. Es que se me fue lo que te iba a decir. Es que me mamó lo de tu tía la loca. Está perro. Creo que a todos nos gustó. Sí. Digo, es que yo por ejemplo me acordé de mi abuelita, que era muy religiosa, que se ponía su mantito y después iba a misa y llegaba y te preguntaba qué aprendiste en misa. Que me acordé de ella, pues, pero también me acordé de mi tía la loca, que se la pasaba vivoreando. Ya, sí, cool. Sí. Que yo a todos les llegó ese comentario de tu tía la loca, porque todos tenemos una tía, una abuela, o inclusive nuestra propia mamá loquita que está demasiado casada con la religión. Sí. Y siempre, para todos los argumentos son, es pecado, es Jesucristo, y me lo dijo el papá. Sí, de hecho fíjate que también hay un tema que se me hace muy interesante sobre lo que está bien y mal, porque muchos hablan sobre lo bien y mal como algo como si fuera la naturaleza humana, y yo creo que no existe tal cosa como la naturaleza humana en términos de bien o mal. Para mí es un contexto moral contingente, porque para ti lo que es malo aquí a lo mejor es bueno en otro país. No sé, vamos a poner un ejemplo que aquí en México todavía existe comunidades donde está bien cambiar a tu hija por un terreno y una vaca. Y pues tú lo ves mal, pero ellos lo ven bien, porque perpetúa su cultura. De los húngaros no vas a estar hablando, ¿eh? Sí, dice Mayra, súper recomendado el libro. ¿Y cómo está esto de que están hablando de mí, de la tía loca? Saludos a tu tía, dice Fernanda. Saludos a mi tía la loca. Tía, ahí te hablan. Afortunadamente mi tía la loca nunca ve Facebook y ni nada, así que está muy desapartada. Esa cosa es del diablo, es Free Fire. Afortunadamente yo tengo bloqueadas y eliminadas a todas mis tías, así que ellos nunca se van a enterar de esto. Genial. Sí. Y pues creo que, bueno, no sé tú, Mod, ¿tienes algo más que compartir? Si no, podríamos estar dejando hasta aquí el live. Pues no, de hecho yo estoy bastante satisfecho con la plática. Creo que compartí mi punto de vista que necesitaba compartir. La gente interactuó, se les agradece bastante, chicas lindas del coro. Y pues si gustas, por mí lo podemos dejar aquí. Excelente. Sí, a mí también me gustó. Creo yo se entendió el punto. Dice, hey, no saludaste a mi tía. Nadie se encabronó, creo que nadie nos terminó odiando, así que sí, creo que nadie nos reportó ante las políticas de Facebook, entonces creo que ya la llevamos de ganancia. YouTube es un poquito más libre sobre este tema, así que está bien. Y nuevamente les recuerdo, amigos, si les gusta el programa, si les gustó, igual también pueden exponer algún tema del cual les gustaría que investigáramos y habláramos en un siguiente podcast, que también estaría chido esa dinámica. Responder preguntas. Así que no creo que un consejo de este par de inútiles les sirva de algo, pero pues mínimo reír a lo mejor sí los hace. Eso espero. Sí. Que trajiste pendejo y muchísimos datos muy bien informativos. Nunca nos va a faltar en este canal. Así es. Y pues recuerden, estamos intentando ser el podcast número 1 de México. De hecho, amigo, Spotify pues ya, o sea, tiene sus propios reconocimientos, así como tipo YouTube, así es que, amigo, hay que echarle muchas ganas. Y pues también obviamente está trabajando en todas las plataformas, entonces. Ajá, sí. De hecho, por ejemplo, este podcast, ya saben, si quieren volver a escucharlo, les gustó lo que escucharon,
pueden volverlo a repasar en YouTube y también va a estar subido a Spotify como Sígueme el Rollo. En YouTube nos encuentran como Neil Gaming. De hecho hay que cambiar ese también. Hay que hacer un canal propio de esta página para Sígueme el Rollo. También ya vamos a cambiar el intro, porque el intro bueno, lo hice cuando trabajaba solo, entonces ya está Moy, ya es parte del programa. Y si les gusta, amigos, nuevamente les repito, nos apoyan bastante compartiendo el directo, dando like y pues, recomendándonos. Dice, hola. Sí, simplemente con pasarte una vuelta y por lo menos ver unos 5 minutos siempre se los dice Sánchez, hola, espero que no me esté albureando, pero dice soy Elber. No dice lo demás. Sí. Ajá, sí, pero mientras no venga completo yo se la compro. Porque aquí me lo aplican tanto que ya sabes, ya le pienso un poquillo. Te voy a terminar sembrando el lunes, Elber. Dice, no, que no saludaste. ¿Elba? Bro, también tienes que ayudarme a leer algunos comentarios porque no quiero matarme yo solito en todos y tragármelos todos. No, a tu tía Elba no la vamos a saludar nunca en este programa, que lo sepas de una vez. Malditamente puerca. Simón. Bueno. El Nil a lo mejor no los capta muy bien, pero yo sí los cacheo luego. Soy corriente y naco. No, es que, güey, la neta sí me la han aplicado un chingo de veces. Es más, hasta con las personas que he estado aquí en directo, me la aplican. O sea, ¿qué se espera del chat, no? No me hubieras dicho eso, porque ahora no, yo te... Está bien, digo, está chido porque qué mejor burlarse de uno mismo. O sea, eso, mejor te burlas de uno mismo y no de los demás. Y pues está el otro comentario de Sánchez, pero sí creo que ya es parte del otro comentario, si es que lo vamos a omitir. Perdón, Sánchez, creo que ya me han albureado demasiado este día. Tengo un límite de albures porque no quiero estar llorando en posición fetal abajo de la mesa. Así que creo que con eso está bien. Bueno, como les íbamos comentando, muchas gracias por haber estado en el programa de hoy. Eso fue todo por nuestra parte. Así es. Sí, de hecho sí, hay que despedirnos. Pues muchísimas gracias a todos los que participaron en el chat. Muchas gracias. Y pues nos estamos viendo. Vamos a despedirnos con este bonito video y nos despedimos. Que pasen bonita noche. Bonita noche a todos.